¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar... Yo de lo que quieras, ¿eh? De todo, Bueno, de todo. Quiero, porque ya venimos hablando de la economía, ahí lo tuvimos a Guarino, después vamos a volver a eso, pero quiero arrancar por otro lado, Carlos. Vos fuiste vicepresidente de Boca, ¿no? Sí, 10 años. ¿Qué le pasa al vicepresidente de un club cuando le llega la cartita, la noticia de lo que acaba de hacer el gobierno nacional, el impuestazo que le acaba de meter a los clubes del 8 al 18%, y que además tiene la suba del dólar que estamos viendo ahora, con probablemente muchísimos contratos dolarizados, muchísimos compromisos dolarizados? A ver, dos cosas, una puntual y otra estructural, como es el tema de los contratos dolarizados. La puntual no la podés analizar si no la pones en el marco de que el gobierno quiere que los clubes dejen de ser asociaciones civiles y pasen a ser sociedades anónimas deportivas. Proyecto sobre el cual Mauricio Macri viene trabajando hace un montón de años. Presentó en su momento, cuando era presidente de Boca, un proyecto en la Asociación del Fútbol Argentino, perdió por goleada. Todos cuentan la anécdota. Perdimos, Mauricio. Pibe, no Mauricio. Perdimos, pibe. Perdimos, pibe. Le dijo Grondona. Julio Humberto I de Viamos. Que ríe desde el cielo, ¿no? Pero antes, incluso cuando ganó la presidencia de Boca, hizo el Fondo Común de Inversión como una avanzada, porque los jugadores, uno de los patrimonios principales de un club de fútbol, dejaron de ser del club y pasaron a ser del Fondo Común de Inversión. Algunos eran 100% del fondo, otros eran 60%, etcétera, etcétera. Y en el medio aparecieron algunas cosas raras, como cuando fue lo de Palermo, que se perdió por ahí un 30%. El testaferro de Macri, que en ese momento Gustavo Arribas era dueño del 30%. Del 30% del pase de Palermo, claro. ¿Cómo? ¿Y se perdió el 30%? No, ¿Se perdió? lo debe haber, vaya a saber. O sea, es decir, un acuerdo entre vos y yo, vos fondo, yo presidente de Boca, vos mi testaferro, yo soy el dueño del 30%. Te dejé el 30% a vos. Claro. Ah, mirá, qué bien. Por la gestión. Por la gestión. Por la gestión, porque él fue el que fue estudiante, negoció y hizo la gestión y cobró un 30% de los derechos federativos o algo así parecido. Lindo. Así que a mí, yendo a tu pregunta, no me sorprendería que el gobierno tome una medida como la que tomó, porque intenta complicarle la vida a los clubes todo lo que puede en función de su objetivo de forzar hacia el camino de las sociedades anónimas deportivas. Pero a la finanza de un club le pega fuerte algo así. Sí, claro, claro. Esto se puso, si mi memoria no falla, en el 2003. Sí. Es decir, a la salida de la dolarización anterior. Claro. Te lo digo con toda la picardía del caso. Sí. Porque los clubes, y lo engancho con la segunda de tus preguntas, los clubes estaban en crisis porque habían pasado por todo el proceso de dolarización. Te diría más. Mi llegada a Boca, bastante antes, tiene que ver con la salida de la convertibilidad, toda la cuestión que pasó, no cuando la salida convertida, espera, estoy macaneando. Cuando la crisis anterior, cuando Martínez Dios... La tablita. La tablita, claro. La anterior convertibilidad. Me equivoqué de convertibilidad. No, se mezclan. Pero todo tiene que ver con todo. Claro, son los ciclos de Argentina, Carlos, es impresionante. Porque los contratos de los clubes con sus jugadores estaban todos en dólares. Y cuando se rompe la tablita, los clubes se encuentran con que no pueden pagar esos contratos y se desata una crisis fenomenal. Yo el otro día se lo decía a alguien en una nota, y digo, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero toda esta... con Pablo Caruso era. Con Pablo. Porque Pablo me hablaba de Di María, etcétera, etcétera, y bueno, yo lo vinculé con Paredes, que yo le dije, mirá, está bárbaro, pero quiero dejar una advertencia, eso debe estar en archivo. Los jugadores que están volviendo, en general están volviendo porque hay una situación cambiaria que hace que los clubes le pueden ofrecer contratos en dólares que son relativamente atractivos en relación a lo que ganaban en Europa. Pero guarda que cuando esto explote los clubes van a tener problemas.
Claro. Y eso es una cosa que hay que verla, no digo por lo que pasó hoy, pero realmente si se produce una actualización fuerte del tipo de cambio y se recorta ese atraso cambiario, desde luego, por un lado, los que viajan al exterior van a dejar de viajar, las cosas que entran importadas van a dejar de ser atractivas y los contratos en dólares se van a volver impagables. Actualizando información, hablando de las cosas que son importadas, de la industria nacional, en este momento, noticia del Economista, Celulosa Argentina anunció que paraliza toda su producción. Claro. El 100% de su producción, venimos de contar la noticia de Asindar ayer. Sí. Es realmente una situación en la economía real muy complicada. Lu, te voy a dar el pase a la política, a que cuentes un poco qué es lo que está pasando dentro de Fuerza Patria y también le preguntes a Carlos, porque yo me tengo que levantar un segundito de la silla porque son 2 horas de corrido, chicos, perdón, pero acá no hay acá para la política hay para hablar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando adentro de Fuerza Patria? Para mí, el tono de los últimos días, obviamente estamos todos mirando la provincia de Buenos Aires como primera escala de esta discusión. Tuviste una pelea que no está resuelta, pero sí está frenada entre Kicillof y el kirchnerismo. Se definió ir en conjunto. Con el kirchnerismo, a mi juicio, Carlos, agazapado, esperando que si no hay un resultado bueno o que consideren bueno el 7 de septiembre, van a irle a la yugular a Kicillof por haber desdoblado, por la estrategia. Pero bueno, eso hoy en día está funcionando una campaña, al menos de comunicación, conjunta. Y la nueva pelea donde sale Grabois levantando la mano diciendo yo voy por separado y Sergio Massa a través de Galmarini contestándole muy fuerte. Digo, no está aplacada la discusión política dentro del peronismo y tenés como novedad lo que mencionábamos antes, que son un grupo de 5 gobernadores que para mí fue un movimiento interesante de las últimas horas, plantándose, y también el motivo es por qué, ¿no? Plantándose fuerte al gobierno, diciendo, bueno, al menos vamos a tener una propuesta electoral conjunta en octubre para que no nos vengan a armar en nuestras provincias, siempre ahí con la fantasía de la Avenida del Medio que no ha funcionado mucho. Pero bueno, hablame vos de cómo estás viendo este panorama y sobre todo el interior del peronismo que parece siempre envuelto en esa pelea endogámica de la que no puede salir del todo, me parece a mí. Bien, yo creo que habría que hacer el esfuerzo por separar las cosas, porque todo eso que vos decís mezcla, a mi juicio, una cantidad de factores. Todo cierto, todo eso que dijiste pasa, pero tal vez pasa por razones diferentes, algunas más graves o trascendentes que otras. En estas discusiones que hay hoy al interior en nuestro espacio político, a mí no me gusta decir el peronismo porque yo no soy peronista y formo parte de ese espacio, que es un frente que componen una cantidad de fuerzas. El peronismo es la principal, sin lugar a duda, pero hay un montón de otras fuerzas que componemos ese espacio. No hay un problema de discusión de línea. No hay un problema de discusión de línea. En ningún momento apareció un problema de los que están a favor del Fondo Monetario o en contra. Por ahí con Grabois ahora un poco, pero es verdad que entre Kicillof y Cristina no, o al menos no se evidencia. Yo no veo discusión. Sí hay discusión de liderazgo. Sí hay discusión de liderazgo. Y bueno, y las discusiones de liderazgo también un poco, tal vez hay que dramatizarlas menos o hay que desdramatizarlas un poco más y asumirla, que cuando no hay un liderazgo asumido y reconocido por todos, se producen disputas o conflictos al interior de los espacios políticos. Yo diría, ¿por qué no hacer la lectura positiva? La lectura positiva es que todos los que integran ese espacio lograron ponerse de acuerdo, acordaron ir juntos, acordaron listas en común, y eso siempre deja alguna herida o algún dolor. Los que pertenecemos a las fuerzas más chicas somos víctimas de eso, pagamos pato. Hay quienes dicen que una buena negociación es cuando todos se van un poco enojados, ¿no? Y claro, por eso te digo, porque yo te voy a decir, a nosotros nos perjudica eso, porque nunca ligamos nada. Y claro, y es así, es un problema.
porque en definitiva las fuerzas principales en la disputa se quedan con todo y los demás tenemos que contribuir a la unidad, etcétera, etcétera, y entonces en el reparto y en que gente de nuestro espacio ocupe lugares elegibles con chance, se hace más difícil. Por lo tanto, en síntesis, digo, que exista esa disputa cuando hay una dispersión de liderazgo, para decirlo de la manera más moderada que se me ocurre decirlo, sí. o no hay un liderazgo absoluto definido y reconocido y aceptado por todos, es casi inevitable. Y cuando hay que acordar sobre cargos en listas que todos más o menos saben cuáles son los que tienen chance y cuáles son los que no tienen chance, el tema se hace más complejo. El mérito es que lo pudieron resolver y que llegaron a un acuerdo y que acordaron una lista común y que están haciendo campaña juntos, no es que están haciendo campaña separados. Recién la chicaneaban a Bregman. Vos estabas, no sé si alcanzaste a escuchar, Carlos. Permitime tutearte. Sí, siempre me tuteaste, porque no me tutear ahora. No, porque nos peleamos muchas veces, pero siempre me tuteaste. Pasa en las mejores familias. Sí, por eso. A la rusa la chicaneaban con el tema del 2%. En ese juntamiento que vos ves con el vaso medio lleno, como algo positivo, lograron ponerse de acuerdo, van todos juntos. ¿No hay algunos apellidos probadamente, ¿cómo decirlo para que suene no tan poco amable? Piantabotos, digamos, en ese ir todos juntos, y de pronto la irrupción de Grabois. Ayer acá, el tipo tratando con el tono, así como el tono tuyo, con tranquilidad, decir, bueno, sí, mirá. Pero la verdad de la milanesa es que tenemos que ser claros, y yo quiero ir diferenciado, porque me parece que vale la pena que el que va a votar no me confunda a mí con el guaso del que gana 25 millones. Se estaba enojadísimo, grabó con un guaso que gana. Después me dijeron que eso no es así igual. Bueno, después, pero digo, no es cierto, para no irme tan por las ramas, no hay en esa forzada unidad algún nombre, algún apellido, algún... Pero, ¿sabés qué? A ver, lo voy a decir con el cuidado que lo tengo que decir. Porque lo que yo escuché que dice Grabois es: si no voy primero en la lista, voy por afuera. Y por lo tanto, esa más que una diferencia ideológica. Masa, ¿no? Claro. No, él dijo, si no voy primero en la lista, voy por afuera, y después dijo, ¿cómo puede ser que encabece Massa, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, la unidad siempre es entregar algo, porque no hay unidad haciendo todo lo que yo quiero, y todos los demás aceptan lo que yo quiero. Yo lo expliqué antes. Cuando uno... El PRO con Milei en la provincia. Sí, yo dejalo eso, porque a veces, si querés lo hablamos, pero sí, es otra cuestión. Yo digo, acá hay un problema en la Argentina. El problema es de dos proyectos antagónicos de país. Y acumular en uno de los proyectos para tratar de que ese proyecto sea mayoritario, y voy a decirlo con todas las letras y grábenlo: el gobierno nos está avisando, el Fondo Monetario nos está avisando que si en octubre les va bien, vienen por las reformas estructurales que reclaman, que son la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva, todas en contra de la gente. Para eso, como bien lo dijo Milei el otro día, en la sociedad rural, necesita una mayoría parlamentaria que le garantice que el Parlamento no le va a vetar. O que si él veta una ley, ese veto va a tener su consistencia y no se va a caer. Y eso va a depender del resultado de las elecciones de octubre. Entonces, para mí, lo más importante, si bien en el medio está la de septiembre, porque en realidad todo el lío que hablábamos antes tiene que ver con la de la provincia en septiembre, pero de paso se acordó que la unidad era para la de septiembre y para la de octubre. Lo que nosotros necesitamos es que en octubre logremos que el espacio político que integramos tenga un poquito más de representación parlamentaria para asegurar que las leyes que apruebe el Parlamento no puedan ser vetadas por el presidente, o si las veta, no pueda tener la consolidación de que el Parlamento no consiga los 2/3 para darle sustento. Porque acá
hay un juego de las instituciones y de la Constitución. Las leyes, según dice la Constitución, las hace el Parlamento. El Poder Ejecutivo hace decretos, las leyes las hace el Parlamento. Pero el Poder Ejecutivo tiene el derecho a vetarlas, es un derecho constitucional. Pero el Parlamento tiene derecho a insistir. Claro. Y si logra 2/3 en la insistencia, el Poder Ejecutivo, según dice la Constitución, debe promulgarla. Debe promulgar. Todo lo otro que dice el presidente, que va a ir a juicio, qué sé yo, no corre. Debe promulgarla. Por lo tanto, si vos tenés un parlamento que te asegure una mayoría capaz de sostener con 2/3 las leyes que promulga, es un límite a los proyectos que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Esa es la importancia de lo que se juega en octubre. Lo decimos nosotros, pero también lo dicen ellos. Claro. Así que no hay duda que es así. Porque es una charla en la que vamos a entrar y salir de la política, de la economía. Dale. Un poco de todo, porque hay tiempo para todo. Tenemos todavía 30 minutos más o menos. Y quiero aprovechar a Carlos y su experiencia también como dirigente de Boca. Hoy estuve escuchando, hay unos archivazos, pero buenísimos, te juro, de la época en que eras vicepresidente de Boca, pero en realidad vos llegaste antes a Boca, ¿no? ¿A vos Grondona te fue a buscar para que participes? ¿Don Julio es quien te fue a buscar para que participes o des una mano en Boca? Eso, a ver, en realidad Grondona me llamó a mí, lo recuerdo con precisión, para que yo atienda a la directiva de Boca que estaba en ese momento, para ver si le podía dar un crédito, porque estaba en el medio de todo este lío que yo acabo de escribir. Con el Credicop, todavía, digamos. Claro. Todavía era la comisión directiva de Armando con Armando de licencia, en el último año, antes de Noel. Antes de Noel. En ese momento yo tomo contacto con los dirigentes de Boca que me vienen a ver, viene Bornik, viene Haciaín, gente con la que después compartimos muchos años de conducción. No me acuerdo cómo se llamaba el que estaba a cargo de la presidencia, insisto, porque Armando había pedido licencia, y ahí empiezo a tratar con la gente de Boca. Vienen las elecciones, gana Martín Benito Noel, la oposición, y ponen de gerente a Marcos Franchi, que todos ustedes lo recuerdan porque después fue representante de Diego. Claro. Pero Marco Franchi empieza de gerente de Boca. Claro. Marco Franchi empieza a tratar conmigo en la relación Boca-Banco Credicop. Y un día viene y hicimos una cierta amistad y dice: Carlos, le quiero pedir una cosa. Mire, tengo un problema con los temas de economía, la comisión directiva nadie entiende un pepino, qué sé yo, y me cuesta mucho explicar todo. ¿No me daría una mano? Le digo, pero yo ni socio era de Boca. Yo era hincha de Boca. Hincha de Boca, pero no es. Ni era socio. Y me dice, no, todo eso lo arreglamos, yo hablo con Noel y que lo nombre asesor de la presidencia, pero yo necesito, si usted me da una mano, y ahí me engancho. Y bueno, yo tengo un defecto, que yo no sé hacer cosas un poquito. Cuando me meto, siempre me meto con tutti. Y me meto con todo. Y a las 2 semanas estaba negociando con Coppola y con los jugadores que estaban en huelga, porque no cobraban. O sea, en esa época estaba el primer Maradona en Boca. Primer Maradona en Boca, yo fui 81, invitado. Sale campeón Boca en el 81. La gira de Boca del 81 a Japón, me invitan, yo voy como un invitado, acompaño a esa delegación. Boca tenía una cantidad de pasajes libres por esa cosa de la cantidad, qué sé yo. Y me ofrecieron, yo fui con Patricia, con mi compañera, fuimos invitados y participé de esa gira. Cosas locas. Leuco era periodista de Clarín, que cubría esa gira, lo conocía Leuco en esa gira, porque cubría por Clarín. Deportes, claro. De Clarín, claro. Así que ahí me fui metiendo y, anécdota, en esa gira ya había lío y yo fui como invitado y terminé negociando con Sister Piller porque Maradona no salía a jugar si no le pagaban antes, y entonces había que arreglar, y yo le tuve que garantizar que si no le pagaban yo me hacía responsable, sí,
y ya me metí en las negociaciones. Y cuando volví ya era un negociador y después ya estaba metido hasta la manija. Y después de eso, porque ahí nos mencionás a Sister Piller, después de eso aparece Guillote Coppola y no solamente con Diego, sino con varios. Ya era el representante de la mayoría de los jugadores. Ya era el representante de la mayoría. Él empieza con el Chino Benítez. Claro, antes de Maradona. Pensé que era al revés, pensé que había No, él empieza con el Chino Benítez. Llega a Diego después. Sí, después llega a Diego. Claro. Más puedo contar, total, esta es para... Sí. Yo le ayudé a Coppola a escribir la carta que él le escribió a Diego ofreciéndole su servicio de representante. Mirá. Y Patricia la tipió. Mirá. Una anécdota que nunca se contó. ¿Y qué decía esa carta? ¿Te acordás? Más o menos. ¿Qué sé yo? Lo que él ofrecía su su servicio, de lo que él le ofrecía como representante y demás. Yo me acuerdo porque me vino a buscar, yo estaba en casa, ya estaba en la cama, me vino a buscar y vino con el gallego Vázquez en el auto, Alves, y no me acuerdo quién más, me levantaron de la cama y me llevaron y yo fui, le ayudé con las ideas de él, le fui dando forma a la redacción y Patricia la fue tipió, tipeando. y al día siguiente el papá de Claudia se iba para Italia y le llevaba la oferta que Mirá esa foto que tenemos en pantalla. le hacía para representar. Es hermosa esa foto. Hermosa. ¿Te acordás de ese momento? Sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? San Diego y con un tipo fantástico, fenomenal como el maestro Tavares, a quien yo contraté cuando nadie lo conocía. Porque cuando yo lo contraté a Tavares, era un absoluto desconocido en el fútbol argentino y nos jugamos una apuesta que salió muy bien. ¿Y qué te acordás de ese momento? ¿De cuál momento? De la foto que estamos viendo ya. No, nada, porque ese momento es una visita. Es la salida del vestuario. Eso, claro, de pero Maradona no está ahí, no es jugador de Boca. No, el tipo no. viene ahí Claro. a saludar, es un momento. No. Yo tenía el bastante buena relación con Diego. Sí. Perdón, el maestro Tavares, época de Batistuta, Claro. La Torre, Junta. Es el equipo que pierde con un estrépito quilombazo en Chile por Copa Libertadores. Con Colo-Colo. Con Colo-Colo. El Día de los Perros. No, claro, cuando el perro lo muerde a Navarro Montoya, Tremendo el mono, claro. le pegan a Tavares, le pegan con un Le pegan al maestro. teléfono acá, le lastima la cabeza y... No sé si se contó alguna vez, nosotros nos fuimos en el MIC porque nos llevaron presos a 2 jugadores. Allá en Nos llevaron Chile. presos en Chile, creo que a Navarro Montoya y a Junta, si no me equivoco. Y yo me fui, yo era presidente de la delegación, y yo me fui con el micro, con todo el plantel a la comisaría y nos pusimos presos todos y llamé al embajador, que era el embajador o el encargado de negocio argentino en Chile, y él hizo gestiones y nos dejaron ir a todos. Yo dije, o todo o ninguno. O todo o ninguno. Y nos dejaron ir a todos y al día siguiente regresamos todos a Buenos Aires. ¿Están anotando allá? ¿Están anotando? Todo eso es absoluta. Y sí, bueno. Y ahora que Boca está en este quilombo y que está ahí Román, me imagino... Yo soy hincha de Román absoluto. Yo también, pero al mismo tiempo, ¿sabes qué me pasa, Carlos? No puedo no ser crítico. Primero, porque soy periodista. Y segundo, porque claro, yo no soy periodista. No me gustan los que están enfrente. Claro. Entonces digo, que los que están no hagan cagadas, porque si no le están abriendo la puerta. Pero esto a mí me vive pasando, no solo en el fútbol, sino en la política. Porque yo defendí al gobierno de Alberto Fernández porque me sentía parte, aunque pasaban cosas con las que no estaba de acuerdo, porque uno cuando tiene un compromiso no te la podés sacar de encima así fácilmente, porque por lo menos yo no puedo. Por lo menos yo no puedo. Sí. Entonces yo puedo no estar de acuerdo. Pudo Bueno, el gobierno de Alberto. Pero en general, yo discuto adentro lo que tengo que discutir. Yo no dejo de decir lo que pienso. Pero nunca dejé de ser disciplinado. Si yo fui el presidente de la Comisión de Presupuestos durante esa gestión, tenía una responsabilidad institucional a la que tenía que hacer honor, no podía actuar de otra manera. De cualquier manera, no me arrepiento, creo que los presupuestos que tratamos y que aprobamos fueron buenos presupuestos para el país, que fueron buenas cosas. Ahí trabajamos codo a codo con Massa presidente de la Cámara y yo presidente de la Comisión de Presupuestos, y debo decir que trabajamos muy bien, muy bien. Y tengo
excelentes recuerdos de todo eso. Sería injusto si yo no valorara como positivo todo ese trabajo parlamentario que nosotros hicimos, más allá de todos los problemas que hubo, sin dejar de decir, y lo digo al cohete porque defender causa perdida, yo a veces jorobando digo, nunca compraría un billete de lotería a media con Alberto Fernández, ¿no? Porque pandemia y sequía en el mismo periodo de gobierno, más liga en contra, difícil de tener. Otra foto, aparecen fotos. Sí, bueno. Esa foto la tengo en mi despacho en la Cámara de Diputados. Bueno, yo dije antes que yo tenía, 97, yo dije que yo tenía una buena relación con Diego. Esa es una relación está claro que es una relación de gran afecto. Es difícil para un directivo tener buenas relaciones con los jugadores que tienen un preconcepto respecto a los directivos. Natural, porque hay una relación patronal, trabajador, digamos, aunque sean valores distintos y demás. Bueno, cuando yo estuve en Boca y tenía a mi cargo el departamento de fútbol, yo me había hecho, por ejemplo, los lunes íbamos a cenar con 4 o 5 jugadores que eran los referentes del plantel y sus compañeras, sus esposas, y yo y Patricia, era una tradición. Relación que aún mantengo. Hace poquito nos juntamos en la casa del Pipa Higuaín, por ejemplo. Pipa padre. Pipa padre, claro, que tiene una historia, puedo contarla, total. Sí, ya está. El programa da para eso. El Pipa en realidad vino a Boca, vino al club acompañando a su cuñado Zacarías, Claudio Zacarías, que venía a firmar su contrato. Y él vino de amigote, de experimentado. Mientras se llenaban los papeles, yo me pongo a conversar con el Pipa en una oficina de al lado, y le digo, explícame una cosa, porque el tipo había quedado libre. Le digo, hay algo que no entiendo. Porque vos jugabas bien y te dejaron libre. Le dije, o sos un hijo de puta, o estás lesionado, algo pasa para que te hayan dejado libre. Claro. Y entonces el tipo me cuenta una historia y me dice que él era el capitán en San Lorenzo y que él negociaba con las autoridades del club y le decía, mirá, no le podemos pagar, dame 30 días, y le daba 30 días, cuando le 30 días decía, te voy a dar un cheque a fecha, cuando llegaba el cheque a fecha le decía, no me lo presentes porque no te lo puedo cubrir, hasta que se pudrió todo y se armó lío y entonces me enfrenté con los directivos y entonces me dejaron libre. Y a mí el tipo me cayó bárbaro y se lo recomendé al técnico que lo contrate y el Pipa pasó a jugar en Boca y jugó un año y al año se fue a Francia, al Brest, creo, junto con Tapia, ¿no? Mirá vos. Si mi memoria no falla. Cuando vuelve, viene a mi casa, él con su mujer y el Pipita en brazos, bebé chiquitito, que estaban volviendo de Francia y viene a negociar conmigo porque tenía una oferta de River, curiosamente con Menotti, que había vuelto de España y era técnico de River y que lo había tenido a él de técnico en Boca y que le ofrecía un contrato para ir a River y que Boca no se lo podía igualar porque yo tenía la responsabilidad de que nosotros estábamos en un proceso de saneamiento del club que lo habíamos encontrado quebrado absolutamente. Lo encontraron hecho pelota, ¿no? Absolutamente quebrado. Absolutamente quebrado. Bueno, Boca sin camiseta, el partido jugando con una camiseta blanca con los números con marcador, el estadio sin luz, sin agua caliente, qué sé yo, los extremos que quiera. Pasen las mejores. Bueno, familias. no pude acordar con el Pipa porque yo no le pude igualar el... Estuvimos... Heller le dijo, no hay plata, le dijo. Ahí. No. Yo no podía porque yo tenía una política y además si arreglaba con él eso se me iba a derramar sobre el conjunto de los jugadores. De una regla que yo tenía que respetar. Traté de convencerlo por todos los medios, no lo pude convencer y arregló con River, lo cual no impidió que sigamos siendo amigos y que al día de hoy sigamos teniendo una relación que hace que cada tanto nos juntamos a comer y a pasar un buen rato y a acordarnos de todas estas cosas. Hablando de los tiempos y de los tiempos y las mentes,
Hacer referencia a esa contradicción que parece haber a lo largo del tiempo, futbolista, dirigente, y ese prejuicio, el futbolista contra el dirigente como desconfiable absoluto para el futbolista. En Román se da esta transición de futbolista a dirigente, sí. El tipo que aparece a veces sintiéndose más futbolista cuando tiene que discutir con Rojo, sintiéndose más dirigente cuando tiene que decirle a Rojo, mirá, se terminó, finí, ya está. Digo, en este tiempo tan vertiginoso, vos perdés 2 partidos y te quieren echar, y de hecho esto sucede. Siempre sucedía. Vos no, exactamente, es desde que el mundo es mundo, es y además manual. No es que ocurre acá solamente. Es de manual. Ancelotti lo tiraron, le dieron un shot a Ancelotti, después de que ganó 3, no importa. Pero digo, Román y el tiempo de Román, en relación con los tiempos de los entrenadores, ¿Cómo ves esa cuestión? Mira, digamos? yo, Elio, para ser bien sincero, sí. Cuando digo que lo respaldo a Román, lo respaldo por lo que simbólicamente representa en la pelea de fondo que hay respecto de sociedades deportivas. Milei Macri del otro lado, ni más ni menos. Entonces no sé si todo lo que hace luego en la gestión del club está bien o sería lo ideal, o si yo estuviera ahí haría lo mismo. Claro. Pero emblemáticamente, para mí, él representa la mayor barrera que existe hoy por el prestigio que tiene, por la ascendencia que tiene, a la posibilidad de que los clubes de fútbol se conviertan en empresas comerciales. ¿Sabés que decías esto y pensaba, por ahí es un paralelismo forzado, por ahí, pero yo estaba pensando en el paso, cómo pasa en la política, lo mismo, del paso del candidato a la gestión, ¿no? Vos decías, bueno, el futbolista que uno admiraba y vos lo seguís queriendo por lo que tal vez lo que representaba en ese momento, pero recuerdo charlas con incluso gente que hoy milita en las Fuerzas del Cielo, que está bancando a Javier Milei, y las cosas que ellos siguen diciendo que admiran de Milei eran las del Milei candidato, no la del Milei presidente. Digo, hay una cosa de cómo se forja la figura, ¿no? Del Milei outsider y ahora el Milei gobernando, que me lleva a esto, ¿no? Como las diferencias, pero es que yo no creo que haya tanta diferencia entre el Milei candidato y el... ¿No? El Milei dijo dijo antes de ser candidato, dijo que quería ser candidato para actuar como un topo y destruir al Estado desde adentro. Y es lo que está haciendo. Sí, está cumpliendo el objeto. Esta discusión de quién pagaba el ajuste que el tipo está bien, ¿no? Uno también vota con la ilusión, ¿no? Pero en los papeles concretos, Milei volvió a decir el otro día, con todas las letras, que, lo dijo él, usó ese término, le devolvía a los ricachones lo que le corresponde, sí. Y los envidiosos que le quieren sacar lo que los nombró, dijo los ricachones. Sí. Por lo tanto, Milei sigue considerando que la justicia social es un delito porque le saca a uno para darle a otro. En las cuestiones fundamentales, argumentales, Milei no cambió. Probablemente la gestión le pone límites a algunas cosas y lo obliga a hacer algunas cosas que a esos que lo idealizan al candidato los lleve a esa... Se la niegan, como hoy traicionó a todos los pibes de la Fuerza del Cielo, no les dio un lugar en las listas, los Por lleva, eso te estoy diciendo. Bueno, pero sin embargo, esos chicos de la Fuerza del Cielo a los que los traicionó y no les dio un lugar a la lista salieron a decir que apoyan a Milei presidente porque están de acuerdo con todo lo que Milei está haciendo. Y voy a compartir con ustedes ahora el dato que tengo, que lo había prometido, lo vengo prometiendo de que empezó el programa. El Guaso que rodó escaleras abajo, que es inminente, que presenta la renuncia. Desde hoy a las 3 de la tarde redactando su renuncia en el Ministerio de Economía, un funcionario importante del Ministerio de Economía, en horas convulsionadas además, ¿no? Pero que parece que se mandó una. Estamos hablando de Marcos Ayerra, que es el secretario de la pequeña y mediana empresa, el secretario PYME. Si vos tenés el ministro, secretario, es lo que viene debajo del ministro. O sea, no estamos hablando de un cuatro de copa, estamos hablando de un hombre que está sentado en la mesa de Caputo. Marcos Ayerra, en este momento, el secretario de la pequeña y mediana empresa, está redactando su renuncia para presentarla el lunes que viene. ¿Saben qué pasó? No. El tipo estuvo en una entrevista, en un streaming. ¿Viste? En streaming a veces uno se relaja. Uno se relaja, por ahí habla un poco de más, puede pasar.
Y era particularmente con el streaming de Cejera, una cámara empresaria, una cámara de empresarios pymes. Sí. Y en ese contexto, el secretario pyme de este gobierno reconoció que bajo el gobierno de Javier Milei se perdieron 14.000 pymes. Dio el dato, puso el dato arriba de la mesa. Bueno, esto obviamente un gobierno que está muy pendiente de las cuestiones comunicacionales, me imagino que no habrá caído bien, pero lo otro que me dicen a mí es que más allá de eso, porque es alguien muy cercano a Caputo, Caputo quería que él se quede, lo que me dicen a mí es que el tipo está un poco cansado de ser el que pone la cara cuando vemos lo que está pasando con las pymes, recibe las puteadas y no tiene nada para dar, porque este es un gobierno que políticas con respecto a la pequeña y mediana empresa, corregime Carlos, pero no tiene mucho para ofrecer. Pero ¿no? eso lo tendría que haber pensado antes de aceptar, porque creo que no había ninguna duda de cuál iba a ser la política respecto de las pequeñas y medianas empresas. Porque, estimado amigo, si vos tenés una política de apertura de la economía y de desregulación, como está planteado, y de achique del mercado interno, como está planteado, es imposible que a las pymes les pueda ir bien. Es decir, casi es crónica de una muerte anunciada, diría yo, el cierre de las pymes. Mirá, yo dije de entrada, cuando empezó este proceso, hablé de las 4M. Vos me habrás escuchado alguna vez hablar de las 4M. Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei. Y vos sabés que estos días estoy ordenando, yo también, mis archivos. Estoy tirando y guardando cosas y demás, entonces aparecen notas de la época de Martínez de Oz. Y incluso algún discurso mío en aquel momento, antes de que yo sea diputado, dicho en alguna asamblea o cosas por el estilo, es igual. Más allá de las particularidades que siempre hay, de los estilos y demás, en los ejes fundamentales de las políticas no hay diferencia, como no hay diferencia con el menemismo y con la convertibilidad. Después podés decir, porque uno puede decir, Menem era un seductor, simpático, este no es lo mismo, pero desde el punto de vista de achicar el Estado para agrandar la nación, que lo dijo la dictadura, pero después en el menemismo se equivocó cuando dijo todo lo que deba ser estatal será privatizado, ¿no? Dijo, ¿cómo se llamaba? Dromi. Ministro Dromi. Todo lo que deba ser estatal será privatizado. Carlos, un furcio enorme. Bueno. La última, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero una pregunta que aparece mucho acá en el chat. Hay muchísima gente bancándote y preguntando por qué nunca volviste a hacer política en Boca si nunca quisiste ser presidente de Boca. Porque no puedo, yo te dije al pasar que yo no sé hacer cosas a medias. Cuando yo me metí en Boca, me metí con todo. Y para eso siempre, cuando lo hice en Boca y después cuando lo hice en la política, lo hice porque atrás tengo un equipo fenomenal que me banca a muerte y que me cubre y que me permite hacerlo. Pero yo soy 24/24, no sé laburar de otra manera. Y entonces no tengo tiempo para más. ¿Cómo iba a pensar? Yo seguí siendo hincha de Boca. Voy a decir una cosa, y lo cuento como anécdota. Cuando Macri nos gana a nosotros, yo tenía que tomar una decisión respecto a ir a la cancha. Yo iba a la cancha, el otro con mi hijo menor, Carlos, que ahora tiene 34 años, pero que en ese momento tenía 7, 8. Y yo no podía ir con la contradicción de querer que a Boca le vaya mal, porque era una cosa que mi hijo le iba a hacer daño, o no lo iba a poder entender, o yo lo iba a confundir de tal manera. Por lo tanto, me hice una profunda reflexión de si yo era capaz de ir a la cancha y querer que Boca gane, aunque eso le sirviera a Macri, y aunque yo después, de lunes a viernes, lo cuestionara políticamente, pero cuando iba a la cancha, hinchar por Boca, y logré convencerme y no dejé de ir a la cancha, y sigo yendo a la cancha con mis hijos y con mis nietos, y después nos vamos a comer, y es toda una ceremonia que compartimos, y sigue formando parte importante de mi vida, pero bueno, no me quedó espacio
para ocuparme, porque yo no podría ser un dirigente que vaya un ratito a Boca. Claro. Y a mí el trabajo, te consta, parlamentario me insume mucho. Siempre he estado en comisiones trascendentes y siempre le he dedicado mucho tiempo. Y te voy a decir una cosa. Creo que no tengo, en mis años de diputado, no tengo ausencias. Mira, con todo lo que eso cuenta. No Carlos, tengo ausencias. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo buenísima la charla. Gracias por la invitación. Un aplauso grande para Carlos Heller. Fútbol, economía, política, de todo en este programa que es el más político de los programas de los canales de fútbol y el más futbolero de el más futbolero de los canales políticos, de los programas políticos.